estructuras vasculares, en este caso las arterias renales. ¿Qué patología entonces podemos encontrar en esta área? Por supuesto, patología vascular, pero la patología más importante desde el aspecto tumoral son las adenopatías, que muchas veces pueden ser muy voluminosas y fundamentalmente están en relación a enfermedad linfoproliferativa. Cuando hablamos de enfermedad linfoproliferativa, estamos hablando, por supuesto, del linfoma. No podemos discriminar si es un linfoma de células T, un Burkitt, un Hodgkin. Eso lo va a definir el patólogo. Para nosotros solamente va a haber masas retroperitoneales y compatibles, así va un informe, con enfermedad linfoproliferativa, y ustedes como clínicos tienen la responsabilidad de, por los distintos métodos que existen, alcanzar al diagnóstico ya histopatológico y para definir qué tipo de terapia va a requerir ese paciente, porque por supuesto cada uno de los linfomas va a tener un tipo de terapia distinta. ¿Qué es mejor? ¿Tomografía o resonancia? Las dos tienen ventajas, como les había mencionado antes, y desventajas. Esto lo vamos a reforzar en un momento más. Pero un elemento importante de la resonancia magnética que contribuye a tener más potencial diagnóstico es la posibilidad de la resonancia magnética de hacer adquisiciones directas en imágenes sagitales y coronales. La tomografía no hace adquisición directa, sino hace reconstrucciones, o sea, de la imagen axial. Con la computadora vamos reformateando y creando vistas en distintas incidencias. ¿Y para qué sirven estas vistas en distintas incidencias? Nos permite, por ejemplo, esta estructura que estoy mostrando con el puntero corresponde a la crura diafragmática, que es esto mismo, cómo se inserta en la parte posterior en el retroperitoneo y hacia las estructuras óseas, cómo está insertada el diafragma y cómo están las estructuras y los riñones, que son parte, por supuesto, del retroperitoneo. Acá no se ven, pero las suprarrenales están en esta área y, por supuesto, todos los órganos en una visión distinta, o sea, en una forma de ver distinta a la que nos otorga la imagen original de la tomografía. Les había hablado de la enfermedad linfoproliferativa y acá tenemos la aorta y tenemos todas estas otras estructuras nodulares que están acá, pero resalta y claramente esta otra tremenda masa que está desplazando. Este es otro vaso que corresponde a la arteria mesentérica superior o a la vena mesentérica superior. Eso es difícil de saber con una sola imagen. Esto obviamente amerita hacer un diagnóstico histopatológico para saber cuál es su característica histopatológica definitiva. Y acá les muestro la imagen coronal del mismo paciente, en la cual claramente se ve las relaciones mucho más, con mucho mejor ilustración que en la axial, para que el clínico y el cirujano puedan entenderla más fácilmente. Nosotros nos manejamos más con imágenes axiales y entregamos estas otras imágenes para que los médicos puedan tener una visión más apropiada y a sus ojos sea más clara la cosa. Y acá podemos ver los contornos, las relaciones, el tamaño en el eje longitudinal transversal y acá en el anteroposterior. Su relación con las estructuras vasculares, esto corresponde a la aorta, y acá hay otros nódulos, y todo lo negro acá corresponde a aire en el lumen intestinal. Por lo tanto, esta es una importante herramienta diagnóstica. Otro paciente en el cual lo mismo, la aorta abdominal, a diferencia de este otro, está desplazada, porque normalmente la aorta está en íntima relación con el aspecto anterior de los cuerpos vertebrales, está desplazada hacia anterior
por todo este tumor que está ocupando el retroperitoneo y que se extiende, además, siguiendo, esto corresponde a los vasos mesentéricos, siguiendo el eje de los vasos mesentéricos y proyectándose hacia la cavidad, ya no retroperitoneal, sino cavidad abdominal. Esto también corresponde a una enfermedad linfoproliferativa. Nuevamente, la tomografía y la resonancia magnética, por supuesto, tienen la gran ventaja de poder valorar qué pasa con los otros órganos, porque al tener tremendas lesiones tumorales en retroperitoneo, por supuesto, se pueden afectar otros órganos. En retroperitoneo están los riñones, en retroperitoneo están el trayecto de los ureteres que pueden verse comprimidos o desplazados por la masa tumoral y provocar hidronefrosis y secundariamente alterar la función renal. Por lo tanto, ese es otro plus de los exámenes seccionales. Y además, en este otro caso, aunque no tiene una importancia absoluta en este paciente desde el punto de vista clínico y relacionado con la enfermedad primaria, la presencia de una vesícula con un cálculo. Nuevamente, seguimos con la enfermedad. ¿Y por qué les estoy mostrando tanta enfermedad linfoproliferativa? Porque en realidad la condición patológica más importante de esta área es este tipo de condición patológica. Y acá les muestro cómo esta masa tumoral incide sobre el riñón derecho y condiciona dilatación de su sistema colector, no así al lado izquierdo, donde el sistema colector, esto blanco corresponde a contraste ya en el sistema colector porque se ha excretado a través del riñón y el sistema colector no está dilatado. Contrariamente, en este paciente, la masa tumoral está más lateralizada hacia la izquierda. Lo mismo, con contraste en el sistema colector, está dilatado moderadamente. En cambio, a izquierda no existe dilatación. Por lo tanto, esa es una información muy, muy importante al momento de hacer el reporte o que reciban ustedes el reporte de este tipo de condición patológica, porque va a hacer que tengan la posibilidad de tratar en forma más integral al paciente. El retroperitoneo también está ocupado por una estructura importante, unas estructuras importantes que son los músculos psoas. Y los psoas tienen relación porque, bueno, están en íntimo contacto, por ejemplo, con el ciego y el apéndice secal. También están en íntima relación con los trayectos ureterales y los riñones. Y además en su inserción caudal, al hacerse músculo psoas ilíaco y posteriormente insertarse en el extremo proximal del fémur, van a tener incidencia en patología de la columna vertebral y clínicamente cuando hay un lasegue o cualquier otro tipo de condición patológica van a tener o cualquier otro síntoma clínico o signo clínico van a tener repercusión a través de la patología de esta estructura muscular. Por ejemplo, este paciente se encuentra, este es el músculo psoas y este es el ilíaco, normales, al lado derecho, y al lado izquierdo hay esta tremenda colección líquida, que esta es muy antigua la imagen, pero es representativa, esta tremenda colección líquida, y tiene esta colección líquida en la reconstrucción coronal que está desplazando, esto corresponde al riñón, el riñón está desplazado hacia craneal y lateral en su polo inferior, y obviamente hay que buscar qué tipo de patología puede condicionar esto. Si estuviésemos al lado derecho, tenemos que pensar en una apendicitis aguda, porque el apéndice secal va a estar en íntima relación con el músculo psoas derecho, y cuando hay un proceso inflamatorio y que se lo deja un poco inveterado, puede condicionar la presencia de un absceso a ese nivel.
y por lo tanto es una de las complicaciones, no muy frecuente, pero hay que estar alerta a esa posibilidad diagnóstica. Pero la otra condición patológica más importante en realidad y más frecuente en nuestro medio de patología de psoas o de colecciones líquidas en el psoas son las espondilodiscitis por tuberculosis. La tuberculosis afecta el disco intervertebral y los cuerpos intervertebrales. Acá está, estos son los cuerpos vertebrales y este es el espacio intervertebral. Las plataformas vertebrales son de esta naturaleza muy bien definidas. Acá estos son los pedículos. Acá se ha perdido el espacio intervertebral, no hay. Este es un pedículo de un cuerpo vertebral, este es el otro pedículo y no hay espacio intervertebral y todo esto es irregular y está erosionado y se asociaba a esta tremenda colección líquida. Se le puso un catéter de drenaje, que es un buen catéter de drenaje a ese nivel, y el paciente se resolvió, obviamente, no solamente con el drenaje del catéter, sino tuvo que recibir un tratamiento específico para su condición patológica, que fue la tuberculosis que afectó a esa área. Por supuesto, si tenemos tuberculosis a este nivel, hay que pensar que puede haber compromiso renal, compromiso vesical, compromiso pulmonar, etcétera, etcétera. Y obviamente ustedes como clínicos ya van a tener que estudiar qué otras áreas del paciente podrán estar involucradas en esta condición patológica. Les había mencionado que la aorta y la vena cava inferior son parte del retroperitoneo y obviamente son estructuras que son de mucha importancia en su evaluación. Ya les he dicho que para esto necesitamos la administración de material de contraste. Estas son tomografías un poco antiguas porque actualmente esto blanco corresponde a contraste oral positivo, que con los equipos más nuevos ya no se usa exclusivamente agua y por lo tanto es muy importante saber eso. Actualmente solamente lo que se va a pintar de blanco en una tomografía de abdomen van a ser las estructuras que reciben contraste por vía endovenosa. Acá tenemos la aorta, la vena cava inferior, obviamente el hígado, el lóbulo hepático derecho en su extremo más caudal, el polo inferior del riñón izquierdo. No es que aquí está el polo inferior del riñón derecho, estamos casi tangencialmente viéndolo. Estos son los músculos psoas y estructuras intestinales, y aquí se ve parcialmente la vesícula. Por supuesto, si es que perdiesen estos planos grasos, que son los que separan las estructuras arterial y venosa, obviamente hay una condición patológica que hay que investigarla. ¿Qué patologías pueden afectar a estas estructuras vasculares? Primero, como en este caso, una vena cava inferior ausente. Esta es la aorta, las cruras diafragmáticas, y acá debiese estar la vena cava inferior. No es una condición frecuente. La vena cava inferior tiene orígenes embrionarios distintos y tiene un comportamiento distinto. Inicialmente se generan un montón de estructuras venosas en retroperitoneo que van obliterándose hasta confluir y quedar una sola vena cava inferior. Puede haber doble cava inferior, una a cada lado de la aorta, o puede estar ausente y el flujo de las extremidades inferiores se va a derivar hacia proximal por múltiples colaterales, generalmente lumbares, y aquí vemos estas estructuras venosas gruesas que están yendo por retroperitoneo. Normalmente no hay. Entonces, estas venas que están acá son las que van a suplir. Esto está sin contraste, por eso no se ve blanco, pero estas estructuras van a suplir el drenaje
que debiese haber tenido por una vena cava inferior habitual. Y la otra condición importante, muy, muy importante, es la trombosis venosa. Acá ven el lumen de esta aorta libre, el lumen de esta cava libre, y acá ven este defecto. ¿Por qué tiene un defecto? Porque, por supuesto, el contraste va por el lumen, por donde va circulando sangre, y esta parte que no tiene circulación de sangre y está estática y corresponde a un trombo endoluminal y que tiene un riesgo tremendamente alto de migrar hacia aurícula derecha, posteriormente al ventrículo derecho y finalmente alojarse en las ramas de la arteria pulmonar, condicionando un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, como ustedes saben, tiene como origen fundamental la trombosis venosa en sistema profundo de miembros inferiores. Esos trombos van a migrar cranealmente y obviamente pueden ascender también hasta la circulación de la arteria pulmonar y provocar el tromboembolismo pulmonar. Eso en cuanto a patología inherente a la vena cava inferior. Ahora, ¿qué pasa con la aorta abdominal? La aorta abdominal tiene indudablemente mucho más patología que la vena cava inferior. Esta es una aorta abdominal en una resonancia magnética un poco antigua, de 0,5 Tesla, ahora salen mucho mejores. Pero ahí viene la ascendente, los troncos supraórticos, callado, aorta descendente, arteria mesentérica, tronco celíaco, perdón, arteria mesentérica superior, y aquí están apareciendo las renales. Por lo tanto, podemos valorar con estos métodos en forma muy, muy adecuada la aorta. Esto no necesita ningún procedimiento de riesgo, es simplemente con la administración de contraste endovenoso y se van haciendo adquisiciones especiales para obtener este tipo de imágenes. Todavía se hace, pero en general la evaluación de la cual disponíamos exclusivamente hace un tiempo era la angiografía. ¿Y en qué consiste la angiografía? La angiografía consiste en la punción de la arteria femoral, generalmente la femoral común, y el acceso a través de esta arteria a la aorta por un catéter. Se coloca un catéter y si queremos una imagen extensa o queremos valorar callado, vamos a llegar hasta el origen de la aorta, o si queremos valorar el segmento renal, llegaremos hasta la región sobre las arterias renales. Se administra contraste y se obtienen varias imágenes por segundo para ver qué es lo que pasa con el contraste en el lumen de ese vaso. Bueno, pero ¿cuál es el inconveniente de este procedimiento? Este procedimiento requiere un equipo especial, un angiógrafo que tenga la capacidad de tener filmación de alta velocidad y alta resolución. Esos son los equipos de cateterismo y son muy pocos los que hay. En nuestro medio hay 2 o 3, hay dos de buena calidad y después 3 de más o menos, pero no hay más. No hay más equipos. El personal que realiza este procedimiento, ya sea el radiólogo y en algunos otros lugares lo hace el cardiólogo, tiene que ser un radiólogo intervencional o tiene que ser un cardiólogo que haga cateterismo. No hay muchos especialistas en esas áreas. Tercero, el paciente debe estar hospitalizado porque vamos a pinchar la arteria femoral y al pinchar la arteria femoral tiene que estar en reposo por lo menos 48 horas para evitar un hematoma, una formación de un hematoma en el área de la punción.
El otro riesgo que existe es la formación de fístulas arteriovenosas, porque hay que pinchar la arteria y la vena femoral está muy próxima a la arteria y alguna vez, no es una complicación por supuesto frecuente, pero puede suceder que inadvertidamente se haga una comunicación entre aorta y vena. Y la otra complicación es la formación de pseudoaneurismas de la arteria femoral, que esa sí es una complicación un poco más frecuente. Finalmente, si hay un pseudoaneurisma o un hematoma, la posibilidad de infección de esas complicaciones siempre es una amenaza y obviamente puede poner en riesgo la vida del paciente. En cambio, la tomografía o la resonancia magnética para la valoración de las estructuras vasculares requiere equipos disponibles, cualquier tomógrafo computado de multicorte, y actualmente todos los hospitales públicos en nuestra ciudad y supongo en nuestro país y prácticamente todas las instituciones privadas de la ciudad cuentan con tomógrafos multicortes, unos más rápidos que otros, pero todos en general de buena resolución como para hacer imágenes angiográficas. Y la hace el técnico, un técnico obviamente en rayos X y que maneja tomografía. Se hace como cualquier tomografía y esto se analiza en estaciones de trabajo en las cuales habitualmente nosotros analizamos todas las tomografías. Por lo tanto, es un examen mucho menos complicado, mucho menos complejo, a la postre muchísimo más barato, con alto rendimiento diagnóstico. Se hace en forma ambulatoria, por supuesto no requiere hospitalización y sus complicaciones son mínimas, están básicamente en relación a intolerancia o alergia al material de contraste, que no es una complicación, si bien existe, no es una complicación muy frecuente. ¿Y qué cosas podemos encontrar en la aorta abdominal? Dilataciones aneurismáticas. Acá ven una aorta de este calibre y acá está tremendamente dilatada. Este es el lumen de la aorta porque está con contraste y este es un trombo mural, un coágulo que está en la periferia del trombo y el aneurisma y el diámetro de la aorta va de acá a acá, está francamente dilatada. Esto es con tomografía computada y esto es con resonancia magnética. Por supuesto, es otro paciente, por eso las dimensiones son distintas. Nuevamente, con estos métodos podemos valorar condiciones patológicas asociadas, aunque no tenga mucha significación, pero en otro caso puede ser. En este riñón, un pequeño quiste simple. Nuevamente, eso es para reforzar que con estos métodos de imagen podemos ver patología asociada en otros órganos que no son posibles de valorar con otro tipo de imágenes, porque la angiografía solamente va a ver el vaso, la estructura vascular y no va a valorar ningún otro órgano. Otra condición importante, patológica importante y que puede poner en riesgo la vida del paciente y se subdiagnostica en forma importante es la disección, el aneurisma disecante de la aorta. ¿A qué nos referimos con aneurisma disecante de la aorta? Las estructuras vasculares, como ustedes saben muy bien, tienen 3 capas, la íntima, la media y la adventicia. Cuando la íntima se lesiona, entra sangre a gran presión y la separa de la capa media y queda un flap. Y este es el flap que queda. Esto genera mucho dolor si está en si el compromiso es en la aorta torácica descendente, va a generar un dolor torácico dorsal tremendamente importante que va a ser invalidante. Llega al shock por dolor, no por hipovolemia, sino por dolor.
Y tiene que sospecharse el diagnóstico porque obviamente, como les he mencionado antes, puede poner en riesgo la vida del paciente. Cuando compromete la aorta abdominal, como en este caso, puede también dar dolor abdominal si compromete el origen de los vasos mesentéricos, o como en este caso está comprometiendo la aorta, la arteria renal del lado derecho, es esta. Este es el lumen real que se llama, y está alimentando en forma eficiente este riñón, que se pinta con el contraste porque le llega sangre. En cambio, este lumen falso que le llega y se estanca el contraste acá, apenas sí pasa un poco de sangre y este riñón no se pinta, no le llega sangre. Entonces, este riñón está en proceso de exclusión de la circulación y se va a infartar. Este infarto puede suceder en cualquier órgano. Si es una disección que compromete el callado aórtico, ustedes comprenderán que va a extenderse hacia los vasos carotídeos y vertebrales y puede generar un infarto cerebral o cerebeloso. Si va a comprometer los vasos mesentéricos, puede generar y producir un infarto mesentérico con las consecuencias que esto va a traer, generalmente con alta mortalidad. Por lo tanto, necesitamos sospechar clínicamente porque obviamente si no se sospecha clínicamente, mal van a poder solicitar exámenes que vayan a ayudar al paciente rápidamente. La posibilidad actual de los equipos de tomografía y de resonancia magnética para la evaluación de los aneurismas, como es este caso, es muy importante para el tratamiento. Ya les había mencionado que antes se usaba la angiografía para el diagnóstico, pero la angiografía tiene un solo plano, la veo en frontal. En cambio, con tomografía tengo imagen 3D, puedo rotar y puedo saber qué es lo que pasa en la estructura vascular en los 360 grados. Y de esa manera planificar el tratamiento. ¿Y a qué me refiero con planificar el tratamiento? Hace algún tiempo, todo paciente con aneurisma de aorta abdominal se planificaba para cirugía abierta. Significaba que había que cortar la aorta en la parte proximal, cortar la aorta en la parte distal y rellenar este segmento con un parche de teflón. O se abría la arteria y se ponía el parche de teflón por dentro y se hacía como un chaleco con este tejido que quedaba. Era una cirugía de alto riesgo, de alto costo y con, por supuesto, morbimortalidad no despreciable. Actualmente se ha dejado la angiografía como un extraordinario elemento terapéutico. Se accede por la arteria femoral y se colocan unos stents que se llaman, que son unos soportes, unas mallas dentro del lumen del aneurisma y se enclavan tanto en la parte proximal como en la parte distal. Esto se hace con anestesia absolutamente local, con un día de hospitalización del paciente y con muy baja tasa de complicación. Pero para poder acceder a este tipo de tratamiento se requiere de la tomografía computada. ¿Por qué? Porque se requiere planificar la longitud del stent, la angulación del stent, si hay compromiso o no de las arterias ilíacas, si hay compromiso o no de las arterias renales. Entonces, esta información se envía a la fábrica. Por supuesto, no hay prótesis para cada paciente disponibles en el mercado. Se envía a la fábrica y esto en una semana está de retorno el dispositivo para que sea colocado por vía percutánea y obviamente el tratamiento es menos costoso, menos riesgoso
y con alto éxito, lo que hace que esta técnica de tomografía computada sea de muy alto valor para la planificación. Finalmente, en abdomen, y para ver, cuando hablamos de paciente, vamos a cambiar un poquito el rumbo de paciente oncológico, necesitamos valorar cuántos y qué tipo de órganos están comprometidos y si es que están o no comprometidos. Tenemos varias posibilidades de hacerlo. La gammagrafía es una de ellas, que es medicina nuclear, que tiene muy poca sensibilidad y especificidad. No, perdón, tiene muy buena especificidad, pero muy buena sensibilidad, pero baja especificidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que puede ver lesiones, pero no sabe qué es. Por lo tanto, desarrollaron lo que se llama el PET-CT. ¿Qué significa el PET-CT? El PET-CT significa gammagrafía, o sea, radioisótopos inyectados en el paciente. Se aprovecha la alta sensibilidad de la gammagrafía, de los radioisótopos, o sea, la captación que generan los tumores con glucosa marcada, pero como tiene poca resolución de imagen, se fusiona, al mismo tiempo se toma una tomografía y se fusionan las dos imágenes con un proceso tomográfico computacional muy avanzado, y entonces eso nos permite ver cómo se comportan las lesiones y si hay compromiso tumoral en otros órganos, y es en realidad el gold standard para la evaluación de este tipo de pacientes. Ese equipo en Bolivia hay uno solo hace un par de años, no teníamos antes, y espero que tengan las instituciones como los hospitales universitarios fundamentalmente, porque es ahí donde se va a poder desarrollar ese tipo de exámenes, pero su costo es tremendamente alto. La implementación de cada uno de estos equipos debe estar alrededor de 6 a 8 millones de dólares, y es por eso que no es muy fácil su implementación. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos como alternativa? Como alternativa, nosotros tenemos lo que se llama el PET virtual por resonancia magnética. ¿Y qué es el PET virtual por resonancia magnética? Es la adquisición de cuerpo total con resonancia magnética. Por supuesto, tiene que ser un resonador de alto campo, 1,5 Tesla por lo menos, y que tenga el software adecuado para poder realizar este procedimiento. ¿Y qué es lo que pesquisamos? Buscamos pequeñas lesiones que con difusión se van a hacer evidentes, ¿ya? Y vamos a valorar desde el cerebro hasta las extremidades inferiores en busca de compromiso secundario. Es un examen de pesquisa, no es un examen diagnóstico. Eso es lo que uno tiene que tener claro. Si yo encuentro una lesión en hígado, por ejemplo, o en cerebro, posteriormente tengo que ir a valorar en forma específica el área de interés. Este es un examen para ver, ya sé que tiene un tumor en mama, por ejemplo, y aparece una lesión en hueso. Tengo que asumir que esa lesión en hueso es una metástasis de ese tumor en mama o en cerebro, por ejemplo. Entonces, después ya tendré que ir a ver y a caracterizar esas lesiones en forma específica e individual. Muy bien, muchachos. Espero haber terminado en el tiempo. Si tenemos un minuto, nos vamos a ver entonces el próximo sábado. Yo les voy a pasar el link para que estemos en contacto y veamos otros temas.